Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Espero que tengamos una buena jornada. Yo antes de empezar quería agradecer, tenía un par de agradecimientos. El primer agradecimiento es para nuestro párroco, Juan Sebastián, que desde el primer momento alentó este espacio, que lleváramos adelante este espacio de reflexión. Así que bueno, para él el primer agradecimiento. El segundo agradecimiento es para la Asociación Civil Maestros Palestinos, que también inmediatamente se puso a organizar, a colaborar. Así que para ellos también quiero decir mi agradecimiento. El tercero es para el grupo Scout, que nos prestó el cañón, nos acomodó las sillas. Así que eso está bueno, porque está bueno que funcionemos en comunidad, ¿no? Me parece que es como un buen ejemplo. El cuarto es para Pablo Zubizarreta, que me dejó pasar un mini pedacito de su película el 4 de julio, La masacre de San Patricio, que vamos a ver en un ratito, así que también le quería agradecer. El quinto agradecimiento es para todas las mujeres que me acompañan en este panel. Vamos a ver a lo largo de estas conversaciones que la memoria de las mujeres tiene mucho de privado, ¿no? Tiene mucho no es solo memoria pública, tiene mucho de experiencias, de vivencias, y yo creo que todas las mujeres que están acá sentadas, algunas lo saben y otras, como Griselda, creo que no lo saben. He tenido experiencias muy cercanas en un montón de cosas. Con cada una tengo cosas que van mucho más allá de lo teórico. Por ejemplo, Sole, yo la conocía de sus trabajos y después coincidimos como madre de un mismo año en el colegio. Y así con todas. Ahora de dos, claro. Y así con todas. Así que, bueno, eso también lo quería agradecer, porque aparte me dijeron que sí desde el primer momento también. Y eso me parece que es muy importante. Para mí fue muy importante. Y bueno, y por último a todo el público, que yo sé que un viernes a la noche venía a escuchar cosas de mujeres, qué sé yo, no es un encuentro muy seductor, pero bueno, acá estamos y así que bueno, les quería también agradecer muchísimo. Este encuentro tiene como algunos antecedentes como más generales y después tiene antecedentes más puntuales. Los antecedentes generales tienen que ver con, tal vez con los cambios del modo de hacer memoria que estamos experimentando, no sé, de 20 años en esta parte, que se cambiaron algunas cosas en los relatos oficiales, y ahí por esos cambios pueden entrar otras líneas, ¿no? de pensar lo que nos sucedió. Por otro lado, bueno, es innegable que también tiene y tuvo mucho que ver el movimiento que las mujeres en algún momento comenzaron para ser escuchadas, ¿no? En cosas básicas. Y por último, el movimiento también similar que sucedió hacia el interior de la Iglesia. Me parece que esas tres cosas fueron las que definieron que en 2020, y acá una de las cuestiones puntuales, organizamos, en plena pandemia, un Zoom, lo organizaron desde el Instituto de Trabajo y estuvimos en esa mesa, estuvimos nosotras tres, estuvo Margarita Zubizarreta, en representación del grupo de periodistas que hoy nos acompaña, estuvo Fátima Cabrera, estuvo Susana Ramos, que es una mujer que trabajó mucho en La Rioja, y estaba... ¿Quién? Que está viniendo, dice. Y estuvo también Marina Rubino, que es la directora de la película Yvonne. Yvonne es un documental sobre la tercera de las monjas francesas, o sea, sobre la monja sobrevivió. Bueno, y la pregunta que organizaba todas esas reflexiones en ese encuentro fue: ¿cómo hacemos memoria a las mujeres de los
mártires varones. El encuentro se llamaba Mártires varones, memoria de mujeres. Porque una memoria posible de las mujeres para los mártires varones, o sea, no encuentra solamente como un obstáculo la relación de subordinación con un dispositivo memorial masculino, ¿no? También se encuentra con algo mucho más complicado, en donde hay dos cosas obvias: el lugar que tiene la mujer dentro de la institución iglesia y el género masculino de los mártires, que también condiciona el modo de hacer memoria. Entonces, ese era el problema o las preguntas a las que tratamos de responder. Ahora, en esta ocasión, al estar próximo el 50 aniversario del asesinato de nuestro circo, creímos que era interesante pensar sobre cómo había funcionado, funciona y podría funcionar la memoria de las mujeres alrededor de este hecho. También pensar cómo se fue haciendo memoria en todo este tiempo que continuó. Y por diversas razones, la hipótesis que sobrevuela este encuentro es que las voces de las mujeres están de alguna manera invisibilizadas. Y están invisibilizadas por lo menos 3 veces. En los testimonios históricos, o sea, en los testimonios que tienen que ver con la historia del hecho, en las acciones memoriales de los años inmediatamente posteriores, en donde en realidad está casi todo silenciado, porque hay como una especie de que eso lo hemos escuchado todos, que decimos, bueno, no, fueron años en donde no se pudo hacer esto, no se pudo hacer lo otro, no se pudo hablar, no se pudo nada. Y bueno, y ahí es donde estaría esta segunda invisibilización. Y la tercera es en las conmemoraciones más cercanas. O sea, si ustedes se toman el trabajo de ver las conmemoraciones más cercanas, insisto, de 10, 15 años a esta parte, predominan absolutamente los varones en todas las, en todo lo que puedan pensar. Ahora hay una cosa curiosa: esto también pasa en las representaciones del hecho en otros formatos y en otros códigos de representación. Por ejemplo, en la ficción. ¿Sí? Yo ubico solamente 2 obras de teatro, una en inglés y otra, una reciente, que están escritas por mujeres. Una obra de títeres y un documental que hicieron los estudiantes del colegio de la ciudad, y eso estuvo dirigido por 2 profesoras. Y después yo no tengo referencias de representaciones en donde las que hayan participado han sido las mujeres. Como un dato de color, la Asociación Civil Mártires Palentinos está organizando un concurso de relatos de ficción sobre el 4 de julio, y la gran mayoría de los relatos están escritos por varones. O sea, y ahí no hay ningún tipo de freno ni de nada, o sea, ahí es una parte, no sé. Bueno, eso era un poco las reflexiones. A partir de esto es que organizamos este panel. El panel va a estar como armado con 2 participaciones más teóricas, que son la de Soledad Catogio y la de Verónica Jiménez Berú, que después, cuando les toque hablar, las voy a presentar. Y después vamos a tener una parte de testimonios, 3 participaciones testimoniales, en donde vamos a escuchar a René Franchella, a Griselda Díaz y a un grupo de catequistas que trabajaron acá entre 1978 y 1983. Hace poco leí 2 cosas que no tienen nada que ver con esto, pero tienen que ver con la memoria y tienen que ver con... una tiene particularmente que ver con los 50 años del aniversario del golpe de Estado. La primera, la que no tiene nada que ver con la memoria, perdón, que no tiene nada que ver con la dictadura, pero sí tiene que ver con la memoria, es una crónica de Josefina Licitra sobre 38 presas uruguayas que se escapan de un penal de Montevideo. Y lo que ella dice es que la fuga de mujeres más importante de la historia de una cárcel y que nunca fue contada.
Ella descubrió esa historia y a partir de ahí la contó y el libro salió hace 1 año o 2 años. Bueno, lo que me interesa remarcar de eso, además de este gesto, es que ella dice que lo que ella hace es un intento respetuoso y de construir desde afuera. Y esa es la idea que yo tuve desde el primer momento en que se me ocurrió armar este panel, ¿sí? Un intento respetuoso de construir algo desde afuera y también pensarlo como un punto de partida, ¿sí? Para una reflexión hacia el futuro de lo que podemos y lo que no podemos, sobre lo que podemos y sobre lo que no podemos reflexionar. Y la otra cita es de Raquel Robles, que escribió hace poco una nota en una revista para el 24 de marzo, pensando en esto de los testimonios, no en esto de decir que queremos testimonios de mujeres, no tenemos testimonios de mujeres, ¿dónde están los testimonios de las mujeres? No puede ser que no haya testimonios de mujeres. Y lo que dice Raquel Robles es que sería justo dejar de pedirles a los sobrevivientes que rasquen en sus memorias heridas para recordar algún nombre, alguna cara, algún apodo. Y la verdad que esa frase cuando la leí me pareció fundamental, ¿sí? Para acceder a todo este corpus que tenemos y que no sabemos muy bien qué tenemos y cómo llegar a él. Bueno, eso era lo que tenía más o menos para decir como introducción. Y quiero cerrar esto con lo que para mí sería como la base en la construcción de la memoria femenina sobre los mártires, que es el testimonio de sus madres. Tenemos un testimonio oral de la madre de Alfie, que yo lo estoy citando a partir del libro de Kimmel. Kimmel dice: la anciana madre del padre Alfredo Kelly, de 92 años de edad, presente en el cementerio, dejó una frase lapidaria: bendita sea la voluntad de Dios, prefiero ser la madre de un asesinado y no la madre de los asesinos. Y ahora quiero ponerles, que se lo podemos compartir, fragmentos de la película 4 de julio, en donde hablan las madres de Emilio y de Salvador. Las conclusiones sobre eso las pueden sacar cada una, lo mismo que la de esta frase de Kelly, pero me parece que son las madres en estos testimonios las que nos están diciendo: transformemos la muerte en vida, transformemos la muerte en esperanza, transformemos la muerte en la posibilidad de llegar todos a un mundo más solidario. Así que bueno, ahora haremos eso y después seguimos. Muchas gracias. La madrugada del 4 de julio, yo soñé con la muerte de mi niño. Tuve que caer muerto con la ropa que tenía después. Entonces me desperté muy mal. Y Gastón no estaba porque había ido a casar con un amigo. Entonces yo fui a la misa de la mañana. Cuando salgo de la misa, una señora que no sabía, no se acordaba que mi estaba en San Patricio, viene conmigo y dice: niñata, vamos a ver lo que pasó en San Patricio. Mataron a que yo me apoyé en la pared y dije: que yo también. Mi cuñado fue a reconocerlo, a la móvil, cuando yo hablé por teléfono con él, le digo: tenía puesto un pantalón gris y un saco azul y una bufanda blanca. Sí, me dice. Sí, lo vi. Ah, y además yo vi como me mataron con un tiro en Brasil. ¿Cómo estaba pensando? Eso, y él regresó a hacer una barra de la y no, me llevamos hasta la casa, cuando iba del ascensor hasta la casa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. Y eso es como que mataron. Ay, yo digo que se llama con ese día. No me acuerdo más. Yo le pedí a él, antes de que cerrara el cajón, que por favor me ayudara a no tener odio. Que me ayudara a vivir y a no tener odio. Porque si no me iba a envenenar yo, ¿no?
creo que me está ayudando con eso. Yo le dije a un curador, y venía a los 2 meses de ahí. Mami, no hablo con el hijo, pero que ya te dije, ¿no? Y bueno, yo me iglesia que pobrecita, no me hace lo bien. No tenía nunca nada de un poquito de tiempo. Y mi tía se estaba viendo porque íbamos por un camino, pero era un espacio muy grande, mi vestido de blanco. Y había un montón de flores. Y yo le dije, y él me decía, no vayas a tocar ninguna flor, no vayas a tocar hermosas flores, que yo me enamoraba de las flores. No toco ninguna, no se puede flor. Pero sí fue un ratito para ponerte a vos después que desperté, no, yo no necesito flores. Yo no quería tocar las flores para ponerle en la tumba. Y él decía, no me saques ninguna flor, porque yo no necesito flores. Cuando desperté, quería volver a hacer eso, soñar, pero después ya desperté, no estoy bien. Digo, ay, como lo vi tan claro, pero nunca cambia, siempre está bien. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a las participaciones más teóricas, más generales. Es un gusto estar recibiendo a Soledad Catogio. Sole es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y es investigadora del CONICET. Trabaja en el Núcleo de Estudios sobre Memoria. Durante muchos años investigó las relaciones entre religión, dictaduras y memoria en Argentina y América Latina, y actualmente estudia las relaciones entre genética, memoria y derechos humanos. Es autora del libro Los desaparecidos de la Iglesia, el clero contestatario frente a la dictadura, y de diversos artículos sobre la temática. Entre 2023 y 2025 participó del proyecto Redes Ecuménicas de Derechos Humanos en colaboración con la Asociación Civil Memoria Abierta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer estar acá. Quiero agradecerle a Flor por esta invitación y a ustedes. Me emociona mucho poder compartir algunas ideas, algunos hallazgos de mi trabajo de largo aliento y también algunas ideas que surgieron a partir de esta invitación. Y Flor me dio un pie espectacular porque estuve trabajando un poco con algunos de esos fragmentos, y con otros, y quería compartir esas reflexiones con ustedes. Pero bueno, en primer lugar, lo que habría que decir es que la historia de la represión a la Iglesia Católica es efectivamente una historia que por mucho tiempo fue contada fundamentalmente desde una óptica masculina, ¿no? Que dejó el cono de sombra a una gran mayoría de mujeres de la Iglesia, religiosas, catequistas, laicas, misioneras, maestras. Como ustedes saben o sospecharán, las mujeres son mayoría en la Iglesia Católica, tanto entre la feligresía como entre el personal eclesiástico. En los años de la dictadura se calculaba que había 12.363 religiosas distribuidas en todo el país, mientras que los varones del clero reunían la cifra de 8.957 personas. A su vez, mientras que el clero varón fue víctima del terrorismo de Estado, se puede cuantificar aproximadamente en torno al número de 107 casos, este es siempre un número provisorio y en construcción, dada la naturaleza clandestina de la represión. Es muy difícil aproximar un número, más allá del caso emblemático de las monjas francesas que ya fueron mencionadas, Alice Domon y Leonie Duquet, para el caso de las religiosas de la Iglesia. Como veremos, el accionar represivo sobre las religiosas se caracterizó por utilizar detenciones muy breves que las mujeres de la Iglesia no denunciaron, o por accionar contra sus métodos de enseñanza y contra sus instituciones. Por otro lado, a excepción de las monjas francesas, cuyo caso desbordó tanto las fronteras eclesiásticas como las fronteras nacionales
internacionales, porque fue un escándalo y tuvo mucha repercusión internacional, las mujeres de la Iglesia, que sí sufrieron detenciones, torturas y desapariciones, detenciones largas, ¿no?, como las catequistas, laicas, misioneras, maestras, quedaron por mucho tiempo invisibilizadas por esa misma institución que no las reclamó como mártires. Ellas en muchos casos pasaron a la historia como desaparecidas sin más. Afortunadamente, recientemente, hay un esfuerzo por recuperar esas historias que al menos lo que hace es reunir trabajo tanto de este tipo de encuentros y recopilación de historias de mujeres, ¿no?, como esfuerzos también por parte del mundo académico de empezar a hablar con el nombre y recolectar esas historias, pero todavía queda, a mi juicio, muchísimo por hacer. Quiero mencionar algunos casos, recordar algunas de esas mujeres que fueron objeto de la represión estatal. Las primeras desaparecidas de la Iglesia, podríamos decir que fueron Norma Morelo, ¿no?, una destacada activista del movimiento rural de Acción Católica, que trabajaba junto al obispo Alberto Devoto, que llegó a tener un liderazgo internacional impulsado por el obispo y representó al movimiento rural de Acción Católica en Centroamérica. Ella fue detenida, digamos, a comienzos de los años 70, fuertemente torturada, y volvió a hacerlo en 1976. Otro caso muy notorio fue el de María del Carmen Maggi. Ella era la mano derecha del obispo Eduardo Pironio, rector de la Universidad Católica de Mar del Plata, y era decana de la Facultad de Humanidades de esa universidad. Ella es recordada por haber resistido junto al obispo de los intentos de la Concentración Nacional Universitaria, conocida como la CNU, de llevar adelante un proceso de unificación universitaria. María del Carmen fue secuestrada y desaparecida en mayo de 1975 y su cuerpo apareció asesinado un día antes del golpe de Estado. Además de estos dos casos de mujeres que tuvieron un claro liderazgo eclesiástico y que nadie dudaría en decir que eran cuadros de la Iglesia Católica, hubo muchas otras que sin necesariamente destacarse como dirigentes, desempeñaban roles institucionales fundamentales para la reproducción eclesiástica, como el ser catequistas, por ejemplo. También quiero recordar algunas de ellas, ¿no?, como el grupo de las catequistas de la Villa del Bajo Flores, Mónica Mignone, Marta Vázquez Ocampo, María Esther Loruso, Beatriz Carbonell y Mónica Quinteiros, ¿no?, todas ellas desaparecidas en el marco de su labor pastoral y social, ligada al trabajo de los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Jales. También podríamos mencionar a Susana Moraz, Susana Marco, del barrio Villa Urquiza, ligadas al trabajo pastoral del sacerdote Pablo Gazzarri, también desaparecidas. O a las mujeres del grupo Scout del Centro Pastoral Pequeña Obra de Bahía Blanca, el Scout Frères, las jóvenes Clara e Inés Ciocchini, cercanas al sacerdote Carlos Dormiak, asesinado. Flor mencionó Fátima Cabrera, creo que es otro caso bastante conocido, ¿no?, una militante católica secuestrada en 1976 junto al sacerdote Patricio Reis, que después fue su marido, en Villa Soldati, detenida largamente, después se fue blanqueada y liberada recién, o sea, ella fue secuestrada en el 76, blanqueada y liberada recién en 1978. En mi caso, cuando intenté entender, digamos, qué pasaba con las mujeres de la Iglesia en la dictadura, lo que encontré, analizando la forma en que fueron reprimidas, es que en su mayoría no habían sido objeto de operativos que las buscaban individualmente, con nombre propio y por el carácter notorio de sus trayectorias, sino como parte de la represión a un colectivo que identificaban como
subversivo o infiltrado por la subversión, ya sea un colegio, una parroquia, una congregación, un grupo juvenil, un instituto de enseñanza religiosa. Sus nombres propios emergen en las memorias, las raras veces que son nombradas, como parte de un drama colectivo, en el cual se destacan por su función de ser catequistas, animadoras comunitarias, misioneras, maestras, asistentes sociales, enfermeras, esposas o hijas, o en menor medida como defensoras de derechos humanos, como el caso de Alice Doman. Cobran importancia en el marco de ese trabajo comunitario. Una de las formas más recurrentes del hostigamiento a las religiosas fue perseguirlas por impartir subversivos métodos de enseñanza. En esos casos se las vigiló, algunas se las estanteó, se prohibió el uso de sus libros y se intervino en los establecimientos donde trabajaban. Para mencionar algunos casos, uno fue el de la religiosa Clara Yáñez, por su método Educación y Liberación, que motivó la vigilancia de los colegios donde trabajaba, el Colegio del Sagrado Corazón en Pringles, el Instituto Educativo de San Francisco de Asís en Villa Elisa, La Plata. El libro de catequesis de la hermana Beatriz Casielo también fue prohibido en toda la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, las religiosas salesianas del Huerto fueron acusadas de comunistas por usar ese libro. Sus colegios fueron intervenidos. Otro ejemplo es el caso de las religiosas de la Compañía de María en Bahía Blanca, que fueron interrogadas por el uso de la Biblia latinoamericana. En Corrientes, la religiosa Lidia Casulino, profesora del Instituto del Niño de Jesús, fue inhabilitada por dar clases por considerar que su catequesis tenía una orientación posconciliar. Y en otros casos fueron los establecimientos objeto de ese accionar represivo. Un caso muy conocido es el del Instituto de Cultura Superior Religiosa, donde tenían presencia las religiosas del Divino Maestro, que fue allanado, ametrallado en el frente e incluso explotó una bomba en uno de sus accesos. Bien, esta forma de represión que hizo Blanco en los entornos colectivos de las mujeres se asemeja, me parece, en parte a la forma en que se perpetró la masacre de los palotinos. Se trata de una masacre de una comunidad religiosa. El ataque a la comunidad fue en su lugar propio, la parroquia. A diferencia de la modalidad de desaparición de personas, que lo que buscó fue ocultar las huellas del crimen, ¿no? Esta modalidad de asesinato lo que pretendió, al contrario, fue ser ejemplar, ostentar su brutalidad, dejar las huellas de su carácter premeditado. Como saben, los 5 fueron previamente identificados con documento de identidad, y esto fue antes de ser acribillados, y los DNIs fueron dejados en esa escena del crimen, ¿no? Junto con una serie de pintadas que los acusaban claramente de zurdos, de adoctrinadores de mentes vírgenes, de miembros del MSTM. Entonces, esta forma individualizada pero a la vez colectiva de la masacre me parece que es lo que la vuelve tan excepcional dentro del conjunto del clero que fue víctima del terrorismo de Estado. Ahora bien, como Flor viene señalando hace años, en este marco comunitario las mujeres ocupan un lugar, tienen una presencia. Incluso yo diría, un poco volviendo sobre esos materiales, Kimmel, el documental, forman parte del relato canónico de los hechos, que fija primero ese libro de Kimmel y que retoma, el libro fue editado en 1989, para los que no recuerdan o no saben, y el documental en 2008. Ahora, ¿qué lugar ocupan las mujeres en ese relato y cómo se incorporan? Y acá me van a perdonar, pero voy a meter 2 conceptos que se usan mucho en los estudios sobre memoria y que yo creo que se quedan un poco cortos para entender cómo es que hay una mujer sobre una masacre de varones. Se suele decir que hay una división de género en las memorias sociales, ¿no? Por una parte, las mujeres tienen una memoria habitual, o sea, vinculada a los tradicionales roles domésticos y de cuidados asignados socialmente a las mujeres, por estar a cargo de esas tareas habituales, parecería que no tienen nada memorable que contar. Estas memorias habituales se opondrían a priori a otro tipo de memorias, las narrativas, que serían más propias de los varones.
Yo no estoy muy de acuerdo con esta distinción que, aunque pueda funcionar en algún caso, me parece que no se aplica, sin dudas, a este caso. Yo encuentro tres formas diferentes en que emerge la memoria de las mujeres en esta masacre de varones. En primer lugar, en el libro de Kimmel del 89, por ejemplo, el padre O'Neill, que fue uno de los emprendedores de memoria de este caso, recuerda que cuando entró a la casa, al otro día, después de la masacre, sintió una presencia diabólica, pero que al levantar la vista vio a sus amigas, Victoria y Cecilia, las hermanas de San Camilo. Luego de ver la escena del crimen, dice O'Neill, sintió flaqueza en sus piernas, y cito: una religiosa se dirigió hacia mí invitándome a bajar. Había un mensaje de la señora Fitzpatrick que me abría su casa, que estaba a la vuelta de la mía. Allí me dirigí y fui cariñosamente recibido. Prontamente, dice O'Neill, me preparó un cúralo todo, una buena taza de té. Además, agrega, las religiosas de San Camilo lavaron con sus piadosas manos la alfombra ensangrentada. Más adelante, cuando la policía devolvió los cuerpos de los 5 después de la autopsia, fueron las hermanas de San Pedro Claver las que los lavaron y acomodaron para la ceremonia fúnebre. Fue también, cuenta O'Neill, una religiosa, la hermana Isabel McDermott, del Colegio Santa Unión, la que le dio la noticia a Jorge Kelly y Miguel Robledo, los otros 2 seminaristas de la comunidad mártir que esa noche estaban fuera de la casa parroquial dando un retiro espiritual para las alumnas justamente de ese colegio Santa Unión. Kimmel también menciona a Celia Harper como una persona que junto a Rolando Sabino, el organista de la parroquia que encontró los cuerpos, concurrió personalmente a la comisaría para dar aviso de la masacre. Así, lo que yo encuentro es que, mientras que la memoria narrativa está sostenida por la figura de O'Neill, su relato se apoya en una memoria corporal habitual protagonizada por mujeres que dan la peor noticia, lavan, curan, demuestran interés y coraje frente a la tragedia y al estupor que provocan esos cadáveres, ¿no? Frente a la sangre derramada y los destrozos en la escena del crimen. Mientras otros flaquean, ellas hacen, y ese hacer se torna memorable y frente al quiebre de lo habitual se vuelve narrable. Es cierto que esta forma de memoria presente en este relato canónico no es una memoria contada por ellas, ¿no? Sino que es sobre ellas. Sin embargo, no tiene nada de habitual, o sea, marca con tanta fuerza O'Neill que se vuelve excepcional, es recordada por él más de una década más tarde. Aquí el desafío es entonces para nosotras, mirar con ojos nuevos lo que parece habitual y repensar el rol de los cuidados frente a las tragedias colectivas. En segundo lugar, hay otras mujeres que intervienen directamente con sus voces en la trama narrativa memorial y hacen una memoria narrativa, al igual que los varones de la comunidad palotina. Forman parte del canon, pero lo que dicen es disruptivo, es difícil de encuadrar en los marcos propios de una institución racional legal como es la Iglesia Católica, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con el relato que escuchamos de las madres de Emilio y de Salvador Barberto. ¿De qué hablan las madres de estos seminaristas? Hablan de sus sueños. O sea, Nélida tiene ese sueño premonitorio, ¿no? Cuenta que lo ve antes de saber que está muerto. Y después constata a través de su cuñado que tenía la ropa con la que ella lo había visto, lo había soñado. Él vestía como ella lo soñó. Rosario, la mamá de Salvador, también cuenta sus sueños. Ella lo ve vivo, habla con él. Salvador le dice, no arranques flores y ella dice, pero para tu tumba, no, porque no las necesito. Y ella le hace caso porque lo siente vivo en sus sueños. Y agrego yo, las flores son para los muertos. Entonces, estas memorias narradas son memorias afectivas, pero también me parece que ponen el misterio del martirio en acto. ¿Qué quiero decir con esto? Que al dar muestras a través del material onírico del carácter
extraordinario de la relación entre vivos y muertos que se establece a partir de esa tragedia y de cómo se afectan mutuamente vivos y muertos, revelan algo de ese misterio, ¿no? Emilio y Salvador aparecen victoriosos ante su propia muerte, actuantes ante sus madres, preparándolas o bien para la noticia del asesinato o bien para darles un mensaje a futuro. Nélida, como vieron, le pide a Emilio, ¿no?, que interceda por ella. Yo le pedí a él, antes de que cerrase en el cajón o cerrara en el cajón, que por favor me ayudara a vivir y a no tener odio, porque si no me iba a envenenar yo. Y creo que él me está ayudando con eso. Entonces, hasta ahora tenemos una memoria donde podríamos decir, como dice Peteco Carabajal, que lo cotidiano se vuelve mágico. Una memoria que es contada por un varón que hace de lo habitual para las mujeres una potencia transformadora en la vida de los otros. Esa es la primera. Tenemos una segunda memoria narrada por las mujeres mismas que hablan de sus recuerdos, ¿no?, y que se sitúan en una misma línea temporal a vivos y a muertos, afectándose mutuamente, achicando esas distancias entre el aquí y el más allá. La tercera forma de memoria que me gustaría analizar es una memoria que también está narrada por las mujeres mismas, pero que es de otro carácter. Este tipo de memoria encuentro yo que tiene un componente político, cuasi profético, entendiendo la dimensión político-religiosa del mensaje profético, ¿no?, que apunta a la justicia divina. Se trata de intervenciones de mujeres que hacen un juicio, ¿no? Son expresiones que definen a partir del momento en el que hablan, una posición en un sistema de valores, o sea, una forma de pararse en la historia. Toman partido en este capítulo trágico de nuestra historia, que fue la última dictadura. Se trata de juicios que no pueden ser incluidos como testimonios en un juicio penal, pero que abren el camino para la justicia con mayúscula. Así, por ejemplo, en ese libro de Kimmel está la voz de la mamá de Alfie Kelly, ¿no? Prefiero ser madre de uno de los asesinados y no ser la madre de uno de los asesinos, forjando en ese acto su condición de mártires. Esta palabra se va a extender además en el tiempo y va a ser retomada por Mariano Pinasco en el homenaje de la masacre del 2011. Otro ejemplo me parece a mí que es el de la intervención en el documental de Margarita Zubizarreta, parte del grupo de catequistas que inicia su labor en 1978, que sin rodeos expresa que había mucha gente en la comunidad que estaba a favor de la dictadura y que para esa gente trabajar con los pobres seguía siendo subversivo. Por último, la intervención de Marcela Bosch, que es mencionada en el libro de Kimmel por compartir con Alfredo Kelly la pelea por una catequesis distinta dentro de la Junta Catequística de Buenos Aires, aparece en una nota que sale publicada en 2008 en página 12 a raíz del estreno del documental. La nota se titula Alfie, la opción por un Dios de la vida. Ella recuerda ahí el sermón en que Kelly condenó abiertamente a quienes habían parte de su feligresía, que habían participado en los remates de bienes robados a los desaparecidos. Cuenta que lo vio a Alfie por última vez el 14 de mayo, el día que habían desaparecido sus amigas, María Esther Loruso y Mónica Quinteiro, que las mencioné antes. Y que Kelly la confortó, supo del miedo y del dolor que ella estaba experimentando, y que ella era consciente de que Alfie, hasta el último momento, era consciente de que cada palabra que pronunciaba, cada mano que tendía, implicaba un riesgo, que la asumía, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Pero que sin embargo, frente al Dios, dice ella, sacrificador de la doctrina de seguridad nacional, en el cual creían muchos de sus colegas, obispos, sacerdotes, Alfie había optado por un Dios de la vida, que dignifica la vida aún después de la muerte. Entonces, en este tercer grupo de memorias de las mujeres, me parece que nos sitúan como en otro tiempo, en un tiempo que es escatológico, trascendente, pero que a la vez invita al aquí y ahora, en el aquí y ahora, a tomar partido en esta historia y a renovar el clamor de justicia. Entonces, rápidamente,
cierro. En primer lugar, me parece que hay una memoria habitual. Pero ¿qué mujer cuenta que acompañó a alguien que se sentía triste, que lavó el piso a la mañana, que limpió la ropa? Esa memoria, sin embargo, sí cuenta para otros, ¿no?, que reciben esos cuidados, para quienes, sobre todo en circunstancias extraordinarias, se vuelven memorables. En segundo lugar, hay una memoria narrativa clásica, mujeres que cuentan, que recuerdan, que narran no solo sus sueños, sino también cómo se vinculan con las acciones concretas de la vigilia. O sea, viví algo que pasó de lo que sucedía en el sueño a lo que hacemos en la vigilia. Pero por último, me parece que ni darle contenido a las historias de otros, ni contar los detalles íntimos de las propias historias, parece suficiente. El tercer grupo de testimonios es el de los discursos proféticos, aquellos que no dependen de un tiempo específico, sino que nos definen desde una perspectiva escatológica. Entonces, ¿son las historias de las mujeres historias de la vida cotidiana? No. ¿Son historias como otras historias en las que una acción se desenvuelve linealmente después de otras acciones? Tampoco. En el sentido de que ninguna de estas dos descripciones me parece que es completa, son incompletas. Las historias de las mujeres agregan una dimensión que no cuadra, la dimensión profética, la dimensión onírica, algo que sucede fuera del tiempo pero que modifica nuestro presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sole. Después vamos al debate, el micrófono. Ahora vamos a escuchar a Verónica. Verónica Jiménez Benigó. Vero es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Es investigadora principal del CONICET y profesora regular del Seminario de Investigación, Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es vicepresidenta de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina. Escribió numerosos artículos en revistas y los libros, uno que se llama Católicos Militantes, Sujeto, Comunidad e Institución en Argentina, y otro que se llama La Triple Frontera, Globalización y Construcción Social del Espacio. Así que, bueno, además de todo es mi mejor amiga. Bueno, muchas gracias por estar acá un viernes a la noche y muchas gracias por invitarme. Yo en realidad estoy acá un poco de prestado, así que estar hablando de estos temas en San Patricio, como ante tanta gente además que conoce desde hace tanto tiempo y que forman parte desde hace tanto tiempo de esta comunidad, nada, me da un poco de vergüencita, así que les pido que me acompañen en esto. Yo llegué acá porque trabajo con el catolicismo, me interesa estudiar el catolicismo y como cualquiera que se pone a estudiar desde el punto de vista de las ciencias sociales, a la gente que está en las iglesias, lo primero que constata es que son casi todas mujeres. Podemos hacer cuentas más o menos rigurosas o no, pero a más o menos cualquier iglesia que vayamos hay 70 mujeres por cada 30 varones. Es decir, las mujeres son mayoría. Las mujeres son mayoría. En la Iglesia Católica aún hay lugares que para las mujeres están vedados. Me interesa empezar por acá porque hay algo del relato de la memoria de lo que vamos a hablar que tiene que ver con esto que podríamos llamar como una desigualdad casi estructural en la Iglesia. ¿Eso significa que las mujeres no cuenten? No. De hecho, con cada sacerdote con el que hablamos dicen cosas como, y estoy citando textual, si se van las mujeres de la iglesia yo tengo que cerrar, como me dijo un cura de Moreno. Cuando empezamos a trabajar, cuando yo llegué a este tema con mi Flor desde hace mucho tiempo que
que está en San Patricio, empezamos a pensar el tema de San Patricio, yo venía pensando algunos temas de memoria de catolicismo, no necesariamente que tenían que ver con la memoria de la dictadura, pero sí que tenían que ver con que finalmente contar la propia experiencia, hacer memoria de determinados procesos, tiene que ver no solamente con armar historias, sino también con contar la propia identidad. Entonces, ese relato, los objetos que involucramos en ese relato, las experiencias que contamos, no estamos hablando solamente del pasado, estamos hablando de lo que es nuestro presente para mirar ese pasado. Cuando llegamos a pensar San Patricio y lo que pasó luego de la masacre, nos encontramos entonces con una memoria viva. Esa memoria viva era una memoria que no necesariamente hablaba del hecho central de esa memoria, porque efectivamente hablar de los mártires y hablar de los asesinatos en los primeros momentos de la dictadura era un tabú. Todos los que éramos chicos en ese momento sabíamos que nuestros padres nos miraban y nos decían: no hables lo que escuchas en casa afuera, porque es peligroso. Lo mismo pasaba adentro de cada una de las comunidades. Sin embargo, esa memoria estaba. Y la pregunta que nos empezamos a hacer con Flor es: bueno, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba esa memoria? Y esa memoria que fuimos encontrando básicamente en las mujeres y en el grupo de catequistas, estaba al margen de los dispositivos eclesiales, como de costado, y a veces lejos de esos dispositivos eclesiales. Luego de ese primer momento de letargo, cuando empezó a construirse el relato canónico, que no voy a seguir porque ya Sole lo trabajó mucho mejor, la primera cosa con lo que nos encontramos es que cuando las mujeres nos contaban esa época, sin dejar de hablar de los mártires, nos hablaban de otras cosas, el sujeto cambiaba, nos hablaban de la pastoral de los niños, que era, como nos dijo Siri, una catequesis de acción. Las quiero citar porque si hay algo que nos parece importante en esto es rescatar las voces de las catequistas. Siri nos dijo que la catequesis siempre fue acción, un tipo particular de acción que tiene como horizonte el cambio social. Siempre trabajamos con la comunidad, con una vocación de lograr una conciencia y una transformación de esa comunidad. Siri no nombró a los mártires cuando nos contaba eso, sin embargo nos decía su mensaje. Había un atravesamiento de esa memoria y ese legado que estaban en las palabras de Siri. Ese salir hacia afuera que empezó ocupándose de un sujeto que también aparentemente no era un sujeto importante, no era un sujeto central, no era un sujeto revolucionario, eran niños haciendo catequesis. Luego siguió construyéndose en ese servicio al otro. De hecho, surgió la CAN, una cooperativa de viviendas, en donde las que organizaban eran gente del barrio, principalmente mujeres, se dice como al pasar. Lo que resultaba interesante es que estas mujeres que nos contaban esas experiencias que estaban en los márgenes y por afuera de las estructuras eclesiales y que a su vez portaban el legado de los 5, cada una de ellas tenía sus historias con los 5. De nuevo, historias que no eran completamente centrales. Por supuesto, ninguna había sido su compañera de seminario, pero los habían conocido, habían hablado con ellas, les habían sembrado determinadas palabras que para ellas fueron importantes y que después reaparecían en los relatos. En esas historias con los 5 hay algo que aparece hoy significado, como nos dicen las catequistas, y aquí no voy a nombrar a ninguna porque en realidad es como una suerte de voz colectiva, que nos dicen era una manera de seguir con lo que ellos nos dieron, es decir, una manera de hacer presente su memoria. ¿Dónde estaban? La pregunta básica para mí es, bueno, primero, ¿dónde estaba la iglesia en esto y dónde estaban las mujeres en esto? Es interesante porque
cuando las catequistas nos cuentan estas historias, también nos cuentan, es también una historia de alejamiento, es también una historia de un camino que va estirando ese hilo y en donde de alguna manera se van, primero porque se sintieron relativamente expulsadas en base a determinados procesos que no continuaron. Pero no solamente por eso, sino porque también hubo un ciclo de compromiso que se fue cerrando, porque había otras cosas que hacer. Y esas otras cosas que hacer eran cosas que podían entrar dentro de lo que Sole hablaba como esa suerte de memoria de la vida cotidiana. No me gusta tampoco de la vida cotidiana demasiado, pero sí aparecía la idea de que una contó, bueno, tuve mi primer hijo, otra dijo que estaba estudiando medicina, otra dijo, bueno, me fui a militar con el grupo de los derechos humanos del CERTAG. Es decir, no son solo historias de lo que me pasa a mí en mi vida personal, es también la historia de elección de otras militancias. Pero todos esos caminos terminaron alejándolas un poco de ese lugar central que para ellas es San Patricio en algún momento, un poco, no en todo. Porque todos nos dijeron también que los 4 de julio se acuerdan y vienen. A veces vienen solas, a veces vienen contentas, a veces vienen con un poco más de distancia, pero vienen, porque hay una construcción ahí de la historia de ellas y que es una construcción que también es una historia de memoria. La otra pregunta que me quería hacer es ¿dónde están las mujeres? Porque nosotros vemos a las mujeres en las iglesias, pero las vemos menos en estos relatos. Solo hice un ejercicio recontra fundamental, así que yo voy a versear un poco más. ¿Dónde están las mujeres en los relatos que nos contaban? Están en las relaciones con los amigos y con la comunidad, porque de hecho muchas de estas mujeres nos dicen y seguimos porque la verdad éramos un grupo de amigos. Entonces, en esa relación con las amigas, en la relación con la comunidad, en la vida que sigue y en la transmisión hacia los hijos de determinadas memorias, en otros compromisos, en otras formas. Esto de pedirle a las mujeres que cuenten de la misma manera que los varones las memorias, que hagan lo mismo, o que estén igual, de la misma manera en el espacio público, cuando en realidad empezamos a ver acá, hay otros lenguajes que aparecen, ¿no? Otros lenguajes, el lenguaje de los sueños, la verdad que los dos testimonios de las dos mamás son impresionantes porque las dos hablan de una conexión que es una conexión que no pasa por lo que normalmente estamos dispuestos a aceptar todos en nuestras vidas cotidianas y racionales. Y me parece que eso es algo a rescatar, eso es algo que vale. Y me parece que el gran desafío acá sería pensar, bueno, ¿cómo hacemos para volver importantes esos relatos? ¿O cómo hacemos para volver importantes esas memorias aún para nosotras mismas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vero. Ahora es como que cerramos esta primera parte que era más como teórica, como les decía al principio, y ahora sí vamos a escuchar a las mujeres que convocamos y que dijeron que sí inmediatamente para dar su testimonio. La primera que vamos a escuchar es René. René es René Miguel Franchella, es maestra jardinera y fue catequista en San Patricio hasta hace muy poco tiempo. Daba catequesis familiar y también daba catequesis especial para chicos con alguna discapacidad. René ahora participa en el grupo Asociación Civil Mártires Palotinos y bueno, con esto de la memoria, la cotidianidad, la amistad y todo, René fue catequista de todos, sí, de la mayoría, o sea, de los que no fue porque se negaron a hacer catecismo. Y René creo que fue la tercera o la cuarta persona a la
a que yo le dije que estaba esperando mellizos, habiendo tenido gemelos hace 1 año y medio. Así que, bueno, esas cosas, ¿no? Esas redes de mujeres. Bueno, René nos va a dar su testimonio de su participación. Como vos quieras, ¿sí? Si querés un micrófono. Hace poco, bueno, gracias por estar todos acá y por invitarme. Hace poco, charlando con uno de mis hijos, él me dijo, pero mamá, ¿vos te acordás todavía de hace 50 años de lo que pasó? Y yo le contesté, me acuerdo de ese día de cada paso que di desde que me levanté hasta que me acosté, lo tengo grabado en la memoria y en el corazón. Bueno, más o menos llegamos al barrio con mi marido y con 3 de los chicos, más o menos en el 74, y vivíamos en una casa a una cuadra de San Patricio. Pero al principio seguimos yendo a otra parroquia, que era el Padre Menéndez, parroquia de Fátima, la calle Rubén, bueno, estábamos acostumbrados. Pero gracias a Dios, después de un tiempo, empezamos a venir acá a San Patricio y a conocer a los sacerdotes y a los seminaristas y a escuchar sus hermosas homilías. Bueno, ese día, el 4 de julio, no era un día común para nosotros, porque era nuestro 9º aniversario de casamiento. Nosotros nos casamos el 4 de julio del 67. Y ese día era los 9 años de casados, había nacido otro de mis chicos, chiquitito era, y entonces iban a venir mi mamá y mis suegros a cuidar a los chicos y a que podamos nosotros salir un poco, liberarnos, digamos. Bueno, esa mañana yo me levanté, me vestí y la llevé a mi hija mayor Cecilia de Betania para que haga su catequesis con la rectora. Cuando llegamos, fuimos por Naón, Sucre, cuando llegamos al colegio, estaba la señorita Amelia en la calle, con una cara de espanto, y me dijo, ha pasado algo en San Patricio. Entonces, bueno, le dije a Cecilia y me fui corriendo por Estompa y llegué acá y bueno, estaba lleno de policía, de todo, un tío bárbaro. Y me encontré con el padre Menéndez, justamente de la parroquia donde nosotros íbamos, y lo agarro de acá así y le digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces él me contó, están todos muertos. Esto es muy emocionante. Bueno, entonces, bueno, me volví a casa, le empecé a mi marido, a mi familia, todo, y fue un día nada que ver con lo que habíamos proyectado. El barrio, ese día, domingo 4 de julio, era como un velorio gigante, sí, porque todo el mundo caminaba, se comentaba qué pasó, todo el mundo en la calle, era una cosa impresionante. Y bueno, los padres y los seminaristas nos habían llevado a la morgue, así que recién al día siguiente, el lunes, pudo ser la misa, que fue una misa impresionante, porque tener ahí los 5 cajones, no te lo puedes olvidar jamás. Aparte, había tanta gente, uno al lado del otro pegados estaban, y bueno, fue una cosa terrible. Bueno, después, ese año transcurrió muy tranquilo con los sacerdotes. Mi padre Mañón, que realmente muy valiente, porque se vino a hacer cargo acá de la parroquia, fue todo lo que
ese año, al año siguiente, nosotros nos fuimos a vivir al Paraguay un año por trabajo. Y así que perdimos ese año, no sé qué pasó. Y cuando volvimos, uno de los seminaristas que no habían fallecido, porque estaban en Medellín, Roberto Quilme, ya se había ordenado como sacerdote, ya habíamos conversado mucho con él, y él quería dedicarse a la gente más humilde, y comenzamos a participar en las cooperativas de autoconstrucción para colaborar con la gente que no podía tener sus casas, hacían sus casas y todo. Y bueno, más o menos yo ya terminé. Pero lo único que les quiero hacer una invitación a todos, que acá en la parroquia, todos los días 4 de cada mes, nos juntamos después de la misa de 19 horas a rezar por los mártires en el salón donde está la alfombra. Así que están todos invitados a venir a los 4. Nada más. Bueno, muchas gracias, René. Yo quiero decir, te olvidaste de decirlo, que en tus clases de catecismo siempre teníamos un recuerdo o algo sobre los 5. En la catequesis yo siempre hablaba. Siempre algo sobre los 5. En otro barrio era gente muy joven, que no tenía ni idea de lo que había pasado acá. Entonces, bueno, dentro de toda la catequesis siempre era un ratito para que los mártires se conozcan. Sí. Bueno, ahora vamos entonces a escuchar Bueno, ahora sí. Allá. Vamos a escuchar a Griselda Arias. Griselda, yo creo que es de las pocas, si no la única, que yo escuché dar testimonio sobre Salvador muchas veces. Me acuerdo cuando hicimos el camino desde la ex-ESMA hasta acá, que lo hablaste allá en San Bonifacio, ¿te acuerdas? Bueno, y Griselda conoció la comunidad y compartió la vida con la comunidad desde septiembre de 1971, cuando se murió tu papá, ¿no? Y fue parte del Ateneo San Patricio, que era un grupo que guiaba a Salvador Barreto y en el que también participaba Rodolfo Capalosa. Y bueno, nos va a contar su testimonio sobre los 5. Buenas noches, gracias por la invitación. Como dijo ella, he tenido el privilegio, digo yo, siento yo, de poder testificar muchas veces y en muchas comunidades. Como le pasa a René cuando empezamos a hablar de C4, es un problema de piel y de garganta que se anuda, pero trataremos de hablar bien. Como dijo ella, yo empecé a participar del grupo, me invitaron a participar del grupo cuando murió mi papá, yo tenía 15 años. Estábamos, realmente había sido un shock muy grande a la familia y un vecino que venía a la parroquia, nosotros éramos del barrio de Platense, ubicado donde está la cancha, bueno, nada que ver con San Patricio, pero bueno, había un contacto de acá de la parroquia y nos invitó a participar del grupo. Para mí y para mi familia fue un encontrarle un sentido a la vida y a la muerte. O sea, hasta ese momento no habíamos tenido una pérdida tan cercana y tan fuerte, pero en ese momento éramos chicos, nosotros yo tenía 15, un hermano de 12 y otro de 7.
tenía 39 años. Y estábamos realmente desbordados con una familia que tenía la costumbre de llevar el duelo con una tristeza y un peso espantoso. Y el entrar a la comunidad y ellos nos fueron llevando a darle un sentido distinto a ese dolor, a encontrarle que eso tenía un porqué, un para qué. Aprendimos a manejar esos grandes dolores que tuvimos después con una mirada diferente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me querés aquí? Eso es lo que aprendimos fundamentalmente en esa convivencia con ellos, ¿no? Que si yo no hubiera conocido a ellos, no hubiera entendido eso, cuando tuve que transitar los pasillos de Garrahan, no hubiera sabido qué hacer. Y ese fue mi ofrecimiento en ese momento. No importaba lo mío, era qué podía hacer yo ahí y qué servicio podía hacer. Entonces, bueno, de esa manera aprendimos a darle un valor a la vida en el lugar donde estuviéramos, ¿no? Ayer encontré una frase de Juan Pablo II y digo, esto era lo que Salvador hacía con nosotros. Salvador tenía desde muy chico la vocación de sacerdote y de servicio, y él tenía pasión y una facilidad muy grande de llegar a los jóvenes y a los adolescentes. Era docente, era director del Colegio San Marón y tenía un manejo así muy especial con los jóvenes. Y el Papa Juan Pablo II decía, no es suficiente hablar de Jesús a los jóvenes, es necesario que lo vean a través de un testimonio elocuente de vida. Él nos fue llevando a vivir el Evangelio en experiencias. Entonces, los campamentos, los viajes a Bariloche, las visitas a las escuelas de Pichilemu, era eso. Éramos grupos mixtos, que en esa época no era tan común. Era un grupo mixto donde lo más importante era el Evangelio, la amistad, el compañerismo y el servicio. De esa forma aprendimos a vivir de una manera totalmente distinta. Yo muchas veces hablo con jóvenes y les digo, no necesitábamos ni la birra, ni la jarra loca, ni nada. No, era una guitarra y el mate. Y a ustedes ahora les parecerá insulso, pero en esa época era enorme. Y nos llenaba el corazón. Siempre nos acompañaba algún sacerdote. Ahí en Areco íbamos a la estancia de los Huiraldes, que por primera vez permitían grupos mixtos, y vino el padre Kelly a celebrar la misa y a contarnos que se venía para acá, para San Patricio. Así que, bueno, se fue, a mi madre fue un apoyo muy grande, le dieron una fuerza para enfrentar su realidad en ese momento, que es impresionante. Y convivíamos mucho con ellos. El grupo se reunía acá, ahí atrás, estaba nuestra salita. Después era salir al cine o a comer, y después la otra reunión era en casa, porque había una casa grande, porque podíamos hacer fogón, porque podíamos organizar muchas cosas. Hoy me decía Miguel Robledo, dice, se cumple 50 años que nos conocemos. Empecé a ir a tu casa. Sí, 51 años. Bueno, es así la historia nuestra, muy fuerte, muy compartida acá en la comunidad. Y respecto a lo que hablaban un poco del tema de las mujeres, yo sentí la necesidad de hablar permanentemente de ellos. ¿Dónde estaba? Hablaba y contaba la historia. Eso fue una necesidad muy grande.
Y por otro lado, ellos también nos dieron ese lugar, porque Jorge Kelly, que es otro de los sobrevivientes, fue el que nos llamó a mamá y a mí a buscar las cosas de Salvador en el revoltijo que había quedado. Muy fuerte la escena, entrar a esa casa por primera vez, los escritos, las alfombras, las cosas tiradas, y ellos nos pidieron que eligiéramos las cosas que la mamá de Salvador podía querer y que Jorge no sabía individualizar. Así que también nos dieron lugar ellos en ese momento, los sacerdotes en ese momento. Entre otras cosas, había poca ropa porque Salvador compartía la habitación con Emilio y siempre decía: no dejo colgados los pantalones a mano porque me los regalan. Bueno, anécdotas hay de ellos. Salvador venía a casa y le escondía el mate en la heladera, los zapatos en el horno a mi mamá y se iba cantando la marcha peronista para hacerla enojar. Historias hay muchas. Siempre los sentí muy cerca. Tuve varias experiencias muy fuertes con ellos, como los tuvieron Sara y la mamá de Emilio. Me ha pasado de momentos estar en la iglesia rezando, sentir la mano de Alfredo en el hombro, sentir la respiración de Alfred, de alguna vez que lo he escuchado rezando allá. Y mi última experiencia muy fuerte, de la que estoy convencida y no tengo la seguridad del testimonio, fue cuando mi hija estuvo en el 2007 en una terapia intensiva, muy grave, y me decían que no iba a sobrevivir. Y un día, en mi desesperación, bueno, ella en realidad rechazó el respirador, o sea que ya era como un avance. Yo llevé una estampita y no encontraba la de los 5. Encontré una de Salvador y se la puse debajo de la almohada. Y le llevé una esencia que yo usaba mucho para que ella viera y reconociera. Al día siguiente, ella estaba sin mascarilla y me la llevé a casa. No fue una experiencia fácil, no fue algo muy difícil de llevar adelante, pero esa seguridad de que ellos habían estado ahí, a mí me dieron con qué seguir. Tengo la suerte también de que tengo nietos, sobrinos y jóvenes que vienen a consultar y a querer hablar y querer conocer la historia. Y creo que estas cosas son las que tenemos que nunca dejar de hablar. Yo siempre pienso que dicen que el Evangelio de Lucas fue contado por mujeres. Y cuando leo a Lucas me imagino a mujeres como nosotras hablando de lo que habían vivido. Bueno, esto es lo que yo puedo contar hoy, que me sale ahora. Otra cosa que para mí fue muy importante, que creo que lo dije en mi testimonio, Francisco, de ellos aprendimos que no podíamos ser fieles a ellos y a su enseñanza si odiábamos, si no perdonábamos, aún cuando puede ser uno de los asesinos. Ellos nos enseñaron a perdonar y a seguir adelante respetando la vida, no quedarnos allá atrás. Así que bueno, también haciéndolo cortito, creo que pude sintetizar todo lo que vivimos.
fue muy fuerte, fue muy lindo, fue muy importante. El padre Rodolfo compartió muchísimo con nosotros durante el grupo, después cuando siguió siendo compañero nuestro y acompañando los progresos de la vida, casamientos, bautismos y demás cosas. Bueno, después, si alguno quiere preguntar algo, queda bien. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Vamos ahora al último de los testimonios, que es el que nos va a dar el colectivo de catequistas que trabajaron acá en la parroquia entre 1978 y 1982. Yo no sé si ellas se van a nombrar, pero las voy a nombrar yo. Están Silvi, está María Clara, está Graciela Jesús, está Inés Soto, que además de haber sido mi catequista y mi madrina de confirmación. Y bueno, igual no se acuerda de eso, no sé qué testimonio van a dar porque no se acuerdan de nada, del retiro ese del Faji no se acuerdan, así que no sé qué testimonio van a dar, pero bueno, no sé. Bueno, las dejo y los dejo con ellas. Ellas lo que tienen es un par de fotos, pero las podemos ver al final, porque tenemos que apagar las luces para ver las fotos, entonces las vemos al final, ¿vale? Fue hacer un solo texto porque somos como 6 más que hemos escrito y no están. Así que vamos a traer las voces de ellas. Colectivo de catequistas nos suena extraño. Somos amigas, fuimos catequistas, compartimos la vida desde entonces y podemos contar la experiencia pastoral comunitaria que sucedió en esta parroquia entre los años 1978 y 1982. Cada una escribió una síntesis, nos juntamos a reflexionar y este texto está armado hilando las distintas voces de nuestros recuerdos y reflexiones. En 1978, Roberto Kilby logró regresar al país y ordenarse sacerdote. Quería volver a vivir y trabajar en esta casa donde habían sido asesinados sus formadores y compañeros seminaristas. Quería predicar desde la misma casa donde había quedado enrollado la alfombra roja con los disparos de los asesinos. Su prédica y acción era una continua elaboración de la praxis, buscar transformar en acciones la sangre derramada. En ese arranque le encomendaron la catequesis de los chicos y fue convocando catequistas. En público no se hablaba de masacre, ni de asesinato, ni de martirio. Afuera era la negra noche de la dictadura. El Papa era Juan Pablo II y en 1979 se publicó el documento del pueblo. Ese era el contexto. Puertas adentro, el padre Kevin O'Neill trabajaba casi en solitario en el reclamo de justicia. Seguía siendo el maestro y sostén de Roberto. Mariano Pinasco era un adolescente. Algunas de nosotras habían conocido a las víctimas y otras no, pero en cada una también estaba el germen del 4 de julio.
Cuenta María Clara. Emilio Barletti irrumpe con sus 23 años y con toda su juventud en la catequesis del Instituto Hijas de Jesús cuando yo estaba en el último año de secundaria. Alto, morocho, para algunas era el novio ideal. Enseguida nos atrajo su personalidad y un discurso claro y comprometido con sus ideales. Ese domingo, ver la ventana rota de la casa parroquial en el primer piso, esa casa donde yo asistía a reuniones de Legión de María, estaba arrasada por el horror y caía en la cuenta de la sociedad que me rodeaba. Cuenta Marta. Recibí primera comunión de Alberto Liri. Miren, Salvador Barbaito fue mi catequista en el Colegio Betania y en 1974 Alfie Kelly me impulsó al seminario de catequesis en el Juan 23, donde era director. La mañana del 4 de julio fue un tiempo de vacío, el horror, el estupor, la incomprensión, el aturdimiento y en mí una parálisis. Me sacudieron de tal forma que no pude pasar más allá de la esquina. No pude ver los féretros y mucho tiempo después pude acercarme a Mercedes donde están sus tumbas. Cuenta Margarita. Mi papá era amigo de la comunidad asesinada. El 2 de julio Salvador había cenado en casa. Ese domingo me adelanté para ir a la misa y me encontré con semejante desastre. Cuando tenía 15 años conocí a este grupo que tenía una potencia tremenda. Lo impresionante fue que se generó, como en el intento de dar testimonio, ¿no?, con un compromiso pastoral, después social y político. En efecto, con Roberto se comenzó a desenrollar la alfombra roja. Horas y horas en la salita del primer piso, donde nos juntábamos a dar vuelta a la historia. Y los fines de semana eran para los chicos. Las reuniones, las idas al barrio, la misa de 10 de los domingos. Cuenta Inés. Mi experiencia de comunidad cristiana nació una tarde en que Roberto me invitó a formar parte de un proyecto. Yo estaba terminando el secundario y buscaba respuesta en un mundo nuevo, la religión. Luego el trabajo pastoral en la parroquia germinó en el barrio, una pequeña villa en Munro. Íbamos y veníamos entre Belgrano y las casas en pasillos de tierra. Era llevar recursos y volver con el sentido del lema: construyamos la civilización del amor. Cuenta Elena el verdadero giro en la chispa que transformó mi fe en acción. Fue el 1 de mayo de 1980 que fuimos por primera vez al barrio. Recorrimos las casas charlando con vecinos, comenzamos con tareas esenciales: apoyo escolar, campamento, atención médica, enfermería, entrega de medicamentos, proyecto, asistencia jurídica y catequesis. El cura vio que era prioritario para los vecinos acceder a una vivienda digna y así nació CABE. Marta escribe una buena síntesis sobre la tarea, un proyecto innovador de cartas continuas, de catequesis familiar, presencia en el barrio, saliendo a la calle con proyectos concretos como fuera cooperativa de autoconstrucción CABE, el trabajo en mundo, campañas como Sea Bueno como un Palo, o la campaña de la latita, una comunidad que reflexiona, que medita, madura, crece y actúa a la luz de ver, no de actuar. Propuesta del documento de Puebla, inmersos en la construcción de la civilización del amor de Pablo VI. Elena completa. En José Cepaz se levantaron 28 casas, tras más de 2 años de trabajo intenso. Luego se levantaron 36 casas más. Recuerdo perfectamente la inauguración del primer barrio, comienzo del año 1984. Para ese entonces,
entonces el cura Roberto ya había sido trasladado, mejor dicho expulsado, a Los Curíes, un pueblito en Santiago del Estero. Allí inició una nueva lucha junto a los campesinos por la posesión de las tierras, que nunca se quedaba quieto. Sí, hacer una reflexión que María Inés también suscribe. Mis vivencias en San Patricio marcaron a fuego mi vida. Las huellas profundas de esa experiencia comunitaria alrededor del martirio fueron el territorio que acompañó mi camino como madre, esposa, amiga, profesional. Esa mirada comprensiva del derecho a la dignidad, al trabajo, a la vivienda, al ser humano, estuvo acompañando cada paso que di. Nuestras celebraciones, lecturas, reflexiones, retiros, trabajo comunitario, catequesis, cooperativa y los amigos entrañables que este vivir comunitario trajo a mi vida ha sido un derrotero a seguir, porque creemos y creemos en la justicia social que todos nos merecemos. Elena coincide comprender el Evangelio desde lo político y desde la acción concreta para transformar las vidas de las personas hacia para una experiencia vital, rica y poderosa en mi vida, una impronta que me marcó para siempre. María Clara remarca: la impronta que me dejó Emilio me impulsó a seguir trabajando comprometida con la catequesis, donde estaba presente la fuerza de los 5, creando una comunidad donde se compartía y se celebraba la vida. En mi alma está sellado el mensaje que dejaron los curas y que transmití por muchos años en mi vida y en la docencia. Inés agrega: después de Malvinas, el juego político se abrió y empezamos a pelear la democracia. Habían echado a poder de la parroquia, nacieron los primeros hijos. Y también la vida la fue llevando lejos de San Patricio. Todo lo que aprendí a discernir y a estar en este mundo tan cruel e injusto fue en esos años. Mis amigas y amigos del alma, la familia construida, la pertenencia a un territorio político, los mejores ideales, las más lindas experiencias de vida, también nacieron desde la libertad. La pastoral movilizó una gran comunidad laica. Había jornadas con los chicos, y grupos de reflexión con adultos, se conformó la Asociación Civil de San Patricio, que era el sostén profesional y trabajaba de forma gratuita conjunto a la cooperativa acá. Fueron catecúmenos el sacerdote Adrián Francholi y el actor párroco Sebastián Velasco. Margarita ingresó a la Congregación Religiosa Compañía de María. Mariano Pinasco, también sacerdote palotino. Llegó a ser compañero de Roberto y recibió de Kevin el legado de la causa palotina. En 1979, Roberto llevó la alfombra roja al oratorio de la casa parroquial. Hay semillas que, una vez que germinan, nunca dejan de dar frutos. Participamos de esta reseña Marta Dulce, Elena Juárez, Nelia Arellano, sí, María Inés Soto, María Caramávile, Margarita Zubizarreta, Inés Ambrosini. Y queremos también dejar registro de otras personas del grupo que trabajó en esos años en la parroquia y en el barrio. Ellos son Graciela Cazú, Marta Babi, Fernando Braceras, Besito del Cielo, Susana Quipreos, Carmen Taquetti, Guillermo Gracia, Fabián Redman, Ramiro Braceras, Pedro Zubizarreta, Ricky Celia, Ricardo Picasso, Susana López Sirio, Mónica Tobi, y un beso especial para mi querido Horacio, que fuimos catequistas juntos con él.